Bueno, ahora sí, estamos grabando. Bueno, buenas tardes, hoy es 26 de mayo, esta es la tercera, el tercer Zoom del día que hacemos. El otro no lo grabamos, pero bueno, lo que vamos a trabajar ahora va a repetir lo que hicimos antes, así que no se pierde nada. Método de la lectura. Primera lectura global, completa. Dice, los primeros experimentos en el trabajo con metales. Espera que acá hay uf, perdón, quería contestar a alguien y abrí mal. Había un chat que teníamos que contestar. A ver. Perdón, a ver. Alguien me preguntó algo y yo no sé. Quise abrir otra cosa. Em, Pregunta, ¿me están viendo? Porque toqué algo que no No, correspondía. Computadora no, profe, profe. solamente la foto. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Ahora sí, profe. Sí, ahora Bueno, sí. los primeros experimentos en el trabajo con metales comenzaron en el área andina a principios del Horizonte Temprano, 1200 menos 200 AC. Esta actividad, según sugiere la evidencia disponible, alcanzaría niveles de excelencia antes de la invasión hispana. El primer metal utilizado fue el oro, que para la sociedad chavín, presencia hegemónica en los Andes centrales hasta en ese momento, habría tenido básicamente una connotación simbólico-cúltica, expresando parte de su ideología mediante su uso. Todos los hallazgos comprenden piezas logradas a partir de la confección de láminas de oro martilladas, finamente trabajadas y de función ceremonial u ornamental. En la segunda mitad de este periodo, y en algunas zonas alejadas de la influencia chavín, se comienza a experimentar con el cobre. Esto ocurre básicamente en las tierras altas del territorio que actualmente forman parte de Perú y Bolivia. El primer paso en esta manufactura habría sido la fundición de minerales cupríferos, tal vez paralelamente al uso del metal nativo. Durante los primeros siglos del intermedio temprano, 200 AC al 600 DC, periodo de surgimiento y desarrollo de la cultura moche en la costa norte peruana, el uso del cobre se extiende hacia la zona centroandina. Los adornos son, como lo fueron anteriormente, los objetos predominantes en el trabajo metalúrgico, pero también se fabrican, entre otros, acá falta una coma, perdón, entre otros, formones, cinceles, anzuelos, agujas y cabezas de masas. Como nueva práctica funeraria, en la boca y manos de los difuntos, se colocan discos de este metal, símbolo tal vez de su riqueza terrena. En este momento de la historia andina, diversos artes y tecnologías alcanzan su máxima expresión, entre ellas el trabajo de los metales, cuyo desarrollo más importante se realiza en la sociedad moche. Sus metalurgistas y orfebres aplicaron en forma insuperable diversas técnicas, como la soldadura y el vaciado, y lograron lo que tal vez es el rasgo más distintivo de la metalurgia centroandina: el desarrollo de aleaciones de cobre con oro, de cobre con plata, y una tercera consistente en una combinación de estos tres metales. Primera lectura. Vamos a la segunda. ¿Cómo era la segunda? ¿Cómo es la segunda lectura? La primera total, por párrafo. Vamos al primer párrafo. Es conveniente ponerle un número a cada párrafo. Yo lo voy a agregar acá, pero ustedes lo van a escribir en su texto. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4. Esto hágalo con todos los textos que tengan. Así es fácil. ¿Dónde lo dice? En el párrafo 5, 4, 5. Ahí está. Primer párrafo. Los primeros experimentos en el trabajo con metales comenzaron en el área andina a partir del Horizonte Temprano. Esta actividad, según sugiere la evidencia disponible, alcanzaría niveles de excelencia antes de la invasión hispana. ¿De qué trata hicimos una lectura de toma de contacto. ¿De qué trata este artículo? De metales. Voy a anotar, ¿eh? Uno dice metales. ¿Qué más? ¿De qué trata este Cultura artículo? aborigen. De la actividad de los aborígenes.
de la actividad. De los metales utilizados. ¿Cómo utilizaban los aborígenes los metales? El área andina. ¿El considerable desarrollo de la metalurgia por parte de los pueblos indígenas? Por ahí va. Sí, pero está situado en una época específica, digamos, es antes de la invasión hispana. O sea, todo el desarrollo anterior a la invasión hispana. Hay un recorte espaciotemporal. Entonces, para pasar al limpio, el artículo trata de la metalurgia altoandina. Claro, porque cuidado, altoandina no, porque es en la costa. Metalurgia, en el centro de los Andes, centroandina. Metalurgia centroandina, ¿entre qué años y qué años? Desde el 1200 hasta el 600. Entonces, Prehispánica. Dice hasta el 200, profe. sí, pero abajo dice hasta el 600. Ah, bien. Se continúa. Yo lo pongo Listo. así. Yo pongo menos 1200 porque 1200 es antes de nuestra era. Hay muchas formas de poner el antes de Cristo. Una es con un menos, otra forma es poner 1200 ane antes de nuestra era o 1200 antes de Cristo. ¿Está bien? O si no, en inglés es before Christus, BC. En inglés se pone before Christus y es BC. Yo prefiero ponerla con menos. Menos es antes del año 1. Porque año 0 no existe, no hay. Entonces, el texto trabaja la metalurgia centroandina. ¿Metalurgia de qué metales? Oro, Oro, cobre. Cobre, oro, plata. cobre y plata. Pero fundamentalmente oro y cobre. Estos son los dos más importantes. Los voy a subrayar, nada más que para saber que es del oro y cobre, que son los más importantes. Acá esto era un 1, se borró. Ahí está. Los primeros experimentos, el primer metal usado fue el oro, que para la sociedad Chavín, simbólico cúltica, o sea que acá el segundo párrafo, el primer párrafo se dedica a trabajo con metales. Así que yo haría así. Le he puesto solamente lo que yo subrayaría en una primera, no es un subrayado, pero es una señal que hago para marcar de qué trata cada texto. El trabajo con metales. Acá habla del primer metal usado. El tercer párrafo habla del cobre. Fíjese que el primer metal fue el oro, ¿no? Me olvidé de poner. Luego habla del cobre. El cuarto dice, durante los periodo de la edad del uso del cobre se tiene zona centroandina, los adornos son formados con nueva práctica funeraria. Práctica funeraria, es importante esto porque no lo están mencionando antes, están los usos. Estos serían los usos. Voy a poner un cuadro de texto, insertar, cuadro de texto. Usos. Y el artes y tecnologías. Arte y tecnología. Inicio. Bueno, para saber de qué trata, esto es solamente para saber de qué trata cada párrafo. Esto lo voy a achicar un poco para que no me distorsione la geometría del párrafo. Entonces, el primer párrafo declara que todo el artículo tiene que ver con el trabajo de metales, especialmente del horizonte temprano, que esto no lo sé, esto lo tengo que averiguar más tarde. ¿Qué es el horizonte temprano en la arqueología andina? Pero yo ya sé que tiene que ver con la arqueología. El texto no lo dice, pero yo lo tengo como saber previo. Arqueología es el estudio de los acontecimientos del pasado, pero es lo anterior a la historia, con lo cual hay una discusión en historia dónde termina la arqueología y dónde comienza la historia. La segunda discusión que les tengo que decir es que no es lo mismo la arqueología americana que la arqueología europea,
porque la arqueología europea se confunde con el final de la parte del proceso de dominización, que lo estudia la antropología. O sea que los antropólogos tienen toda una disciplina para estudiar la hominización hasta la arqueología. Y de la arqueología europea hasta el comienzo de la historia tienen otra disciplina. Y luego deja de ser antropología y pasa a ser historia. ¿Está bien? Entonces, para que se entienda que cuando hablamos de arqueología, no es, o sea, por ejemplo, podría decir que hay una arqueología egipcia y tiene un estilo de trabajo totalmente diferente que la arqueología para el mundo peruano, el mundo andino. No es que son diferentes, cada territorio determina maneras diferentes de trabajar la arqueología y hasta incluso vocabulario diferente. Pero por ahora vamos recortando nuestro objeto. Sabemos la época y sabemos sabemos el lugar. Sabemos la época, sabemos el lugar y sabemos quiénes, los protagonistas. ¿Cuáles son las culturas mencionadas? ¿Qué culturas? Los Chavi, Cultura. los Chavi, Chavinista. No. Chavín. Moche. Chavistas. Culturas. Chavi Chavín y Moche. y Moche. Ahí está. Entonces ¿Quién es tenés, Chavín? en el título tenés, ¿de qué trata? ¿Cuándo? ¿De qué objeto en particular y quiénes? De cada texto les conviene hacer quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, y para qué. ¿Quiénes fueron? Chavín y Moche. ¿Para qué? Para trabajar el oro y el cobre. ¿Con qué? Con la metalurgia. ¿Dónde? En el centro de los Andes. ¿Cuándo? Entre el menos 1200 y el 200. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, Sí. profe. Seguimos. Hicimos Sí, un profe. recorte. Esto se llama recorte, espacio temporal. Y se hace con todo. Se hace con todo. Hay vida familiar. Y yo escucho la vida familiar y yo por suerte la puedo silenciar, ustedes no. Así que tengan paciencia, tengámonos todos paciencia. Bueno, sigamos con lo Néstor. Pero esto se aplica a cualquier otra cosa. Supongamos, volvemos al trabajo de Althusser, que a ustedes les cuesta mucho. ¿Cómo sería el recorte espacio-temporal del trabajo de Althusser? ¿Quién lo escribió? Luis Althusser. Sí, ¿y quién es Luis Althusser? ¿Averiguaste la biografía de Luis Althusser? No, tenés Era de que ir. Argelia. ¿Cómo? ¿Quién? Creo que era de Argelia, nacido en Argelia. Bueno. Biografía, hay que leer. Sí, nació en Argelia, fue un filósofo, un marxista, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuándo fue escrito? Bueno, vamos a averiguar, ¿cuándo escribió los aparatos ideológicos? Porque esto es muy importante. Los aparatos ideológicos, vamos a ver al final que está la bibliografía, los aparatos ideológicos, habría que leer todo esto, pero no importa. ¿Dónde están los aparatos ideológicos? No dice. Revolución teórica, el aparato teórico. Probablemente esté en los años 60. Están en letras azules, profe. ¿Cómo? ¿En qué año? Están las letras azules, ahí dice. Acá está, mira. Bueno, pero esta es la versión del año 2003. Mira, abril de 1970. Bien. Entonces, contexto, 1970. Entonces, tenemos quién, Althusser, cuándo, 1970. ¿Dónde? En Francia. ¿Para qué? Y hay que meterse en para qué construyó un texto que se llama Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. Entonces vos con eso, ese para qué, quién, cuándo, cómo, dónde y para qué razón, mira, acá dice, Althusser hace un avance en el estudio de la reproducción que en Marx había hecho un acercamiento, pero en Althusser no solamente con la denominación de distinción entre clase y hegemonía por coerción, se logra un estudio riguroso. Bueno, no. Acá me da más información, pero lo importante es que yo sé qué es Althusser en 1970 para construir una nueva versión o un nuevo avance acerca del concepto de reproducción. Y listo. Y lo aplico para cualquier otra cosa. A ver, otro texto con el cual vamos a transferir nuestra habilidad a otro texto. ¿Qué otro texto puede ser? A ver, díganme otro. Vamos a aplicar el método a otro texto. Escucho. Otro que les haya costado mucho. Estábamos viendo Hobsbawm, el abismo ¿Cómo? económico. ¿Cómo? Hobsbawm, del Hobbes. abismo económico estábamos viendo. Hobsbawm. Bueno.
¿Y quién es Eric Hobsbawm? ¿Quién es? ¿Quién es? Un historiador, ¿no es? Un historiador. ¿De dónde? De Gran Bretaña. Un historiador, claro, inglés o británico, que murió hace muy poquito, y más vivió mucho. Vivió casi 100 años. Y además, ¿de qué corriente de pensamiento dentro de la historia Hobsbawm? ¿Quién es? ¿A qué corriente pertenece? ¿A qué corriente pertenece Hobsbawm? Al marxismo. También es del marxismo. Es un historiador de izquierda, Eric Hobsbawm. ¿Cómo se llama el texto que les dieron para leer de Hobsbawm? El abismo económico. El abismo No, es un económico. capítulo en realidad, pero sí. ¿Es un capítulo de qué libro? Espera que lo busco. Historia del siglo XX. Historia del siglo XX, capítulo. Porque no es una obra independiente. El abismo económico. ¿Y de qué trata el abismo económico? De De la Gran habla Depresión. de la Depresión. economía de la posguerra. ¿Depresión? Tu compañero dice que es de la depresión. ¿De cuál de las posguerras? De la primera guerra. Entreguerras. Entre la Entre guerras. Primera y Segunda Guerra. Entre guerras, sí, entre guerras. Entre guerras. Profe. Entonces, ¿qué? Tenemos un problema. En un rato está por comenzar la clase del siguiente profesor de sociopolítica. Bueno, avísenle que estamos terminando esta. Mándenle un WhatsApp o un mensaje diciéndole que estamos terminando. Pero de Hobsbawm ya sacamos. Pero depresión. La depresión ya en sí es un concepto que hay que investigar. Investigar qué es la depresión económica. ¿Está bien? Porque la depresión económica no es como la depresión psíquica. De hecho, en economía hay dos polos, el auge y la depresión. O auges y pánicos, que también es una forma de verlo. ¿Quién es el profesor que sigue? ¿Cómo se llama? Mauro de Toma. Bueno, explíquele de Toma que yo que estoy terminando un texto, que él va a saber entender. Explíquele a Mauro. ¿Quién me estaba preguntando algo? Bueno, perdí el chat. Y entre guerras, porque ¿entre qué guerras está la depresión? ¿Entre qué y qué guerras? La Primera Guerra Mundial y la Segunda. Claro, es más, y acá viene la inferencia. Hay historiadores que dicen que la Segunda Guerra Mundial emerge de las condiciones que dejó la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial dio paso al fascismo y al nazismo, con la depresión. Eso es lo que dice el autor. Exactamente, con la depresión económica, y que la Segunda Guerra Mundial arranca con este proceso de economía mal resuelto. Y que en la segunda posguerra se construyeron organismos para evitar esto de vuelta, que fueran el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Está bien? Entonces, esto yo ya lo sé de antes. Pero acá le pongo el contexto a Hobsbawm. Trabaja sobre un capítulo que tiene que ver con la economía de la depresión de las entreguerras. De la primera posguerra, y que yo infiero, o le agrego, que tiene que ver con la segunda posguerra. Bueno, acá viene el profesor que me está pisando los talones. Yo pregunto, ¿qué les parece trabajar así? ¿Les vino bien trabajar así? Bárbaro. Sí, Bárbaro, profe, profe. genial. Sí, profe. Muy bueno. Podemos hacer así Sí, entonces, muy bueno, profesor, muchas porque gracias. lo que sigue ahora es hacer cuadros sinópticos, y hacer tablas de doble entrada, que es lo que vamos a hacer el martes que viene, si les parece. O sea, vamos a tomar el mismo texto y vamos a hacer productos, porque no tenemos más tiempo. Pero vamos a ver qué hacemos con esta información. ¿Qué otro formato le vamos a dar? Desde el relato hasta el cuadro. Que eso es lo que va a ver la semana que viene. ¿Les parece bien? Bárbaro, sí, profe. Bueno, perfecto. nos vemos el martes. Sí, genial. El Sí, martes, bárbaro. el martes que... Sí, decime. Cada párrafo conviene hacer una pregunta al párrafo. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cuál era el otro? ¿Cómo? ¿Dónde y por qué? Yo te diría que a cada párrafo le pongas de qué trata. ¿Ves? El primer párrafo, o sea, es como que cada párrafo fuera como un cajoncito y le pones la etiqueta al cajón. Hágalo con cualquier texto, van a ver la diferencia. Póngale a cada párrafo, póngale el temita, el subtema que trata cada párrafo. Por lo general los autores, cuando hacen punto y aparte, cambian de tema. ¿Viste? Este párrafo es introductorio. De acá habla del oro. El segundo habla del cobre. Mirá. El tercero habla de los moches.
El cuarto habla de arte y la tecnología. O sea, cada párrafo tiene un tema propio. Bien. Eso es lo que hay que identificar. Háganlo con cualquier otro texto que tengan y el martes que viene seguimos trabajando. Si encuentran... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Perdón, Por favor. quería hacer una pregunta. El tema de lo que estamos haciendo, yo lo escucho en todos los Zoom, tomo alguna nota, pero no tengo nada así en la carpeta como formal. ¿Hay que tener algo? ¿Nos va a pedir algo el día cuando estemos presencial? No, por ahora déjalo todo así. No tenemos ni idea de listo, cómo listo. evaluar ni nada. Solamente Claro, porque vamos yo estoy haciendo tomando nota así nomás, y digo, por ahí tengo que presentar. Sí, vos algo, andá no. tomando notas, No está pero en más que nada condiciones. andá aplicando esto a las otras materias. Fundamentalmente Listo, vayas listo. aplicando. Estoy seguro que lo que vimos hoy ustedes ya le pueden dar uso, ¿o no? Sí, Sí, tenemos para hacer Pero, seguro. las pero la actividades que nos va a servir. técnica como la estamos haciendo, ¿les viene bien entonces? Sí, profe. ¿La por ven lo bien? menos. Bueno, va a ayudar listo. mucho. Si hubiéramos Entonces- tenido antes era mucho más fácil. Buenísimo, profe, buenísimo. Bueno, pero lo hacemos como pudimos. Yo tenía que haberlo hecho antes y no pude. Pero bueno, mejor antes que nunca. Mejor ahora que nunca. Bueno, vayan con el profe de toma y lo seguimos el martes que viene. Si tienen un texto difícil, mándenmelo antes, aunque sea el título. Así yo puedo chusmear de qué se trata. Así yo me voy anticipando. Para no Bueno, andar gracias, improvisando porque el tiempo se va. Entonces, porque yo puedo hacerlo online. Pero, viste, si me lo tiras antes, yo puedo averiguar un par de cosas antes. Porque no tengo por qué saber el tema. Que lo pasen bien. Nos vemos el martes que viene. Saludos al profe de toma. Igualmente, profe, profesor. gracias. Al martes, profesor, muchas Chao, chao. gracias. Por nada. Muy bueno. Gracias, hasta luego. Hasta el martes.